En este video voy a explicar la resolución paso a paso de un problema de regulador. Este fue tomado en el parcial del año 2019. Bueno, el problema nos indica, dado un circuito regulador que se muestra allí en la figura, teniendo como datos que la llave S2 puede abrir o cerrarse en forma indistinta, o sea, quiere decir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. La resistencia RL1 y la RL2 son resistencias de carga y son variables, lo cual nos indica que la corriente a través de ella puede fluctuar. Y nos indican como dato que la corriente por la resistencia RL1 varía entre 60 y 75 mA, mientras que sobre la resistencia RL2 puede ser entre 0, cuando la llave se abre, o hasta 15 mA. Nos dan los datos de los Zener que intervienen en este circuito, el Zener Z1, Z2 y Z3. El Z1 es de 15 volts, o sea, quiere decir que con una u otra polaridad de la entrada siempre regula con 15 volts. Y lo mismo ocurre sobre la carga RL2, que a veces trabaja con un Zener Z2 o el Zener Z3, pero ambos son de la misma tensión. Esto significa que sobre la carga RL2 siempre vamos a tener 5 volts, con una u otra polaridad, y sobre la carga RL1 siempre vamos a tener 15 volts. Otro dato que nos dan es que la corriente mínima por los Zener va a ser 1/10 de la máxima corriente por ellos. La tensión de entrada B sub I va a fluctuar en su valor. Puede fluctuar entre 41 y 42 e incluso cambiar su polaridad. Por eso es que si cambia la polaridad es que está colocado este par de Zener espalda contra espalda. Lo que nos piden determinar ahora es el rango de los valores de R2, el mínimo valor de la potencia del Zener 1 que permite al circuito regular y el valor de la resistencia R1. Bien, primero vamos a considerar las siguientes apreciaciones y es la siguiente. Este circuito regulador completo en realidad tiene dos etapas. Esta etapa es un circuito regulador que tiene como entrada la tensión del Zener 1. Esta resistencia R2 es la resistencia serie de este circuito regulador. Y este circuito regulador regula con Z2 y Z3 sobre esta carga. Una vez que nosotros hayamos calculado esto, y por eso es lo primero que nos pide, tenemos que pasar a calcular la resistencia R1, que tiene que ver con la primera etapa, donde R1 ahora es la resistencia serie de este otro circuito regulador, en donde nos vamos a encontrar que esta corriente serie se va a dividir en la corriente por el Zener, por la corriente por la carga y por la resistencia R2, que luego esta misma se distribuirá en la carga y en el Zener. Pero una vez que ya tenemos calculado R2 y calculemos su rango de variación en corriente, esta para nosotros es una carga más a este circuito regulador que tiene como resistencia serie R1. Por eso es que lo primero que nos piden es encontrar el rango de variaciones de R2. Después nos van a pedir el mínimo valor de potencia del Zener 1, porque si ustedes examinan acá en la tabla, verán que el Zener 1 solo tenemos su tensión, pero no tenemos como dato su potencia. Entonces nos dice, de acuerdo al diseño que ustedes ya llevan hecho, que es el cálculo de R2, determine qué potencia como mínimo requiere del Zener 1 para que este circuito pueda regular. Y después nos piden finalmente hallar el valor de la resistencia serie R1. Comenzamos entonces con el ítem A, que es el cálculo de la resistencia R2, que es la resistencia serie de esta etapa de regulación. Entonces nos encontramos que con la polaridad positiva, el Zener que ahora tenemos que analizar es el inferior y será el Zener 1 de 15 volts y el Zener 2 de 5 volts. Vamos a plantear entonces el cálculo de la ecuación de R2 mínima. Esa resistencia nosotros la calculamos considerando la máxima corriente serie que circula a través de esa resistencia. Y la máxima corriente serie que puede circular por allí es en el caso más favorable
que a la carga se le ocurra, en este caso particular, abrirse, que sería la corriente por la carga en RL2 mínima igual a 0, y que el Zener, que en este caso es el Zener 2, tenga que poder circular la máxima corriente. Entonces, en base a los datos que tenemos del Zener 1, no lo tenemos, pero lo que nos interesa es el Zener 2, que es de 5 volt con una corriente máxima de 50 mA, y esta corriente máxima la sacamos en función de la potencia y de la tensión, que era el dato que teníamos al comienzo. Reemplazando esos valores, entonces, I Zener máxima igual a 50, la corriente por la carga, la mínima, es 0, las tensiones de los Zener, que el Zener 1 es de 15 y el Zener 2 es de 5, obtenemos el valor de la R2 mínima de 200 ohms. Calculamos ahora el máximo valor de R2. El máximo valor de R2 significa que la corriente serie por R2 es la mínima. Cuando la corriente por acá sea mínima, el caso más desfavorable es cuando la carga quiera tomar su máxima corriente, RL2 máximo. Y entonces, por lo menos para que el Zener 2 regule, él tiene que circular por él la I Zener 2 mínimo. Entonces, otra vez tomando los datos de allá, de los valores mínimos y máximos en la carga, tendremos entonces que la R2 máxima vale 500. Bueno, con igual criterio vamos a razonar ahora qué pasa cuando la polaridad de entrada cambie. Entonces, si ahora cambiamos la polaridad, nos encontramos que el Zener que nosotros ahora vamos a trabajar es los Zeneres que están en la parte superior, y será el Zener 1 y el Zener 3. Entonces las ecuaciones serán con igual criterio que esta. La R2 mínima significa que la corriente serie es, en este caso, la máxima, y será con la I Zener 3 máxima y con el caso más desfavorable cuando la carga tome la mínima, que en este caso al tener una llave ya sabemos que la mínima en la carga significa 0 mA, y la I Zener 3 máxima, de acuerdo a la tabla, nos indica que es 100 mA. Y así calculamos el R2 mínimo, que nos da 100 ohms. Bueno, calculamos ahora la R2 máxima. La R2 máxima la vamos a calcular considerando el caso más desfavorable, que es cuando por la resistencia, y ahora la corriente circula en este sentido, por la resistencia serie, es la mínima. Si la corriente por acá es mínima, el caso más desfavorable es que la carga quiera tomar su máxima corriente. Y entonces tenemos que asegurarnos que para que el Zener regule, por él tome por lo menos la I Zener mínima. Entonces, reemplazando, calculamos que el valor de R2 máximo resulta ser de 400. Bien, entonces significa que con la polaridad positiva de Z1 y con la polaridad negativa de Z1, nos encontramos, por ejemplo, que para la R2 mínima tenemos dos valores, 200 y 400. Nosotros tenemos que elegir uno y vamos a elegir el que es funcional, o sea, que permite el circuito regular. Entonces, el que vamos a elegir acá va a ser el de 200. ¿Por qué? Vamos a tomar el mayor. Porque si nosotros llegáramos a tomar 100, que es el menor de los dos, cuando estemos trabajando con esta polaridad, si yo ahora divido en un número más chico, porque estoy dividiendo en 100, significa que cuando la carga tome 0, la corriente por el Zener ahora va a ser mayor que los 50 mA, que era lo máximo. Entonces el Zener se va a quemar. Entonces, para proteger al Zener, lo que tengo que hacer entonces es tomar la mayor resistencia. Esto significa que cuando esté con la polaridad positiva, por el Zener 2 circularán los 50 mA. Pero si ahora cambia la polaridad, como he elegido esta resistencia en 200, significará entonces que cuando la carga sea 0, ahora al dividir este 15 menos 5, o sea 10 volts, en una resistencia que es más grande, ya la corriente no me va a dar 100 mA, sino que me va a dar un valor menor. No hay problema, quiere decir que va a circular una corriente menor que la máxima y el circuito va a regular y va a estar protegido. Ahora veamos entonces qué pasa ahora con respecto a la R2 máxima, que tenemos dos valores, 500 y 400. Bueno, ahora acá invertimos, quiere decir que vamos a tomar el menor de los valores, vamos a tomar 400. ¿Por qué? Porque si llegamos a tomar 500, en esta polaridad no va a haber inconveniente. El tema va a ser cuando cambia la polaridad.
Porque si nosotros tomamos 500 y esto lo dividimos en 500, al ser más grande, quiere decir que la carga, si toma 15, la resistencia por el Zener, que es el Zener 3, va a resultar ser menor. Y entonces, como este necesita 10, ahora va a tomar menos de 10 y el circuito va a perder regulación. Entonces, tomamos de las mínimas, tanto con polaridad positiva como la polaridad negativa, la mayor. Y esto nos permite decir que estamos protegiendo, en este caso, al Zener 3. Cuando estemos eligiendo cuál es la resistencia serie máxima, vamos a tomar la menor. Entonces, en ese caso, vamos a decir que lo que estamos protegiendo para que regule, o sea, para que esté con una corriente I-Zener superior a la I-Zener mínima, es al Zener 2. De este modo, entonces concluimos en que el rango de variación de la R2 va a ser entre de las mínimas la mayor y de las máximas la menor, 400. Bueno, ya en este momento, como ya hemos calculado el valor de R2, sería bueno y conveniente, ya que tenemos expresado ahí los valores de R2, el valor de la corriente serie, que recordamos, como dijimos al comienzo, que va a ser una carga para la primera etapa del regulador. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente sobre R2? Y haciendo el cociente entre la tensión Zener 1 menos la tensión del Zener 2 o el 3, cualquiera, porque esta tensión es la misma, son 5 volts, y la vamos a dividir en el valor de R2. ¿Cuál? Y evidentemente, como tenemos dos resistencias, vamos a tener dos valores de R2, un valor mínimo y un máximo. Si dividimos entonces en 400, será la IR2 mínima. Cuando dividamos en 200, será la R2 máxima. Y reemplazando valores, resulta ser que la IR2 varía entre 25 y 50 mA. Bueno, ahora a calcular el ítem B. En el ítem B nos pide la mínima potencia del Zener 1 que permite al circuito regular. Si ustedes recordarán, en la tabla teníamos del Zener 1 solo el dato de su tensión, pero no la potencia. Y es precisamente acá en donde nos pide calcular esa mínima potencia que requiere ese Zener 1. Entonces, veamos qué ocurre con la polaridad positiva. Ahí está indicado el Zener que trabaja, el Zener 1, las cargas, que va a ser la RL1 y esta otra carga, que es la corriente por R2, que ya hemos analizado cuando esta se va a dividir correspondientemente, pero para eso ya calculamos todo, entonces solo nos interesa el valor de la corriente por allí. Cuando cambiamos la polaridad, entonces cambia el sentido, el Zener que trabaja es este otro, el superior, y bueno, y ese será el sentido de las corrientes, por R2 y RL1, que son las cargas. Entonces nos encontramos que la resistencia R1 mínima para una polaridad y para la otra es la misma, en donde vamos a tener que va a ser igual. Para el caso de la resistencia R1 mínima, tenemos que considerar que la corriente serie por R1 ahora es la máxima, que significa que cuando nosotros tenemos la tensión de entrada máxima menos la tensión en el Zener, si la tenemos que considerar que esa corriente serie, que es la máxima, va a ser en el caso más desfavorable cuando la carga RL1 toma el mínimo valor y la otra carga, que va a ser para mí la resistencia R2, tome también el mínimo valor. Entonces, en este modo, por el Zener estará circulando, en este caso, la corriente y Zener 1 máximo. Si vamos a la otra ecuación de R1 máxima, será entonces cuando estamos en la situación en que ahora la tensión de entrada pasa por un mínimo, ya sea con una polaridad o con la otra es exactamente igual, siempre vamos a estar hablando de la diferencia entre la tensión de entrada que está pasando por un mínimo menos la tensión del Zener 1 dividido en la corriente serie, que es la mínima. Cuando estamos con la mínima, en el caso más desfavorable, es que la corriente por L1 sea la corriente máxima, por la carga la corriente máxima y por el Zener esté tomando la mínima. Entonces, tenemos dos ecuaciones, pero en esta ecuación nos encontramos que el único dato que no conocemos es la I Zener 1 máximo
y la ICNR1 mínimo, sabemos que es un décimo de la máxima, pero no la tenemos. O sea que nosotros no podemos calcular un rango de valores de R1, porque solamente tenemos la tensión. Entonces, lo que hacemos es igualar ambas ecuaciones, porque en definitiva, después vamos a adoptar algún valor de R y entonces ese valor de R se va a ajustar a una y otra ecuación. En la igualdad serán las variables que intervienen que harán que, siempre respetando las corrientes por las cargas, el Zener permitirá regular. Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es igualar ambas ecuaciones. Entonces, si nosotros igualamos ambas ecuaciones, nuestra única incógnita resulta ser la cociente por el Zener1 máximo, puesto que cuando dice ahí cociente por el Zener1 mínimo, colocamos un décimo de la cociente por el Zener. Entonces, todos los otros datos los tenemos. La tensión de entrada máxima, la tensión de entrada mínima, la tensión por el Zener, las corrientes por las cargas, las máximas y las mínimas. Entonces, igualando esta ecuación, nosotros podemos despejar la I Zener máxima. Y esta ecuación nos dice que la I Zener máxima es 50 mA. Entonces, si tenemos la I Zener máxima, podemos calcular la potencia del Zener1 y esta será en este caso la mínima potencia, porque nosotros podemos utilizar un Zener de mayor potencia, pero por lo menos para que este circuito regule, requiere una tensión Zener1 que es de 15 volts y una corriente I Zener1 máxima de 50 mA. Y esto nos da 750 milivatios. O sea que esa es lo que nos habían pedido, la mínima potencia del Zener1 para que este circuito regule. Ahora vamos al ítem C, que es el cálculo de R1. Entonces nosotros ahora con ese valor de la corriente Zener máximo, que es 50 mA, sacando que la I Zener mínima es un décimo de la I Zener máxima, 5 mA, y reemplazando en cualquiera de estas dos, porque evidentemente las hemos igualado para poder encontrar la I Zener máxima, en cualquiera de ellas vamos a obtener entonces el valor de la R1. Y ese valor resulta ser 200. Y con esto finaliza el problema.